Buenos días, Gastón Ortiz Maldonado, diputado mandato cumplido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por convocarme a este debate tan interesante. Bueno, acá estábamos justo charlando un poquito como hizo la introducción Carmen Gutiérrez sobre cómo se está degradado el discurso político y cómo se miente naturalmente y esas mentiras se terminan transformando en verdades, en falsas verdades y quedan instaladas y lo difícil que es desinstalarlas de lo que sería de la opinión pública. ¿Qué opinas vos sobre la mentira en el Bueno, discurso político? sí, la verdad que es una cuestión que da sus magros resultados. La mentira en el discurso político tiene una consecuencia muy grave. Nosotros estamos viviendo una, que la gente elige a Milei, lo digo con nombre y apellido porque a mí me gusta hablar así, porque justamente creyó en otras alternativas, creyó en el radicalismo, creyó en las distintas variantes del justicialismo, del peronismo, creyó en la salida de Cambiemos o Juntos por el Cambio o Macri, para decirlo de otra manera, y ninguna de las propuestas tradicionales que suelen hacerse desde los partidos tradicionales conformaron a la gente por diversos motivos, porque no se pudo, porque no se quiso, porque como decía Alfonsín, ¿no? Él decía que con la democracia se comía, se educaba, pero resulta que no pudo hacer lo que prometió. Bueno, puede ser que algún gobierno no pueda darse como objetivo aquella promesa electoral, pero ahí hay un tema, que se rompe un contrato, que es el contrato electoral, que es un contrato implícito, es un contrato que no está firmado, pero es un contrato que existe en realidad y también existe para algunas ramas del derecho. ¿Por qué? Porque es una promesa que se hace y vos por esperar que el que gane o al que vos votás si gana tiene que cumplir esa promesa, te sentís totalmente defraudado. Y bueno, y ahí hay una rotura del contrato electoral, o sea que yo diría que hasta hay una estafa. Por ejemplo, para el último caso que tenemos, no es el único, Milei dice que va a dolarizar, Milei dice que va a hacer una sociedad totalmente distinta en base a las reglas del mercado, y hasta ahora no lo consiguió ni lo uno ni lo otro. En primer lugar porque está equivocado, una sociedad justa no puede ser con las leyes del mercado, y en segundo lugar a todo el mundo sabíamos que era imposible ir a una dolarización, pero sin embargo por decepción de las propuestas tradicionales, por el resentimiento hacia la política tradicional, él hizo política desde la antipolítica, lo mismo había hecho Macri, hizo política desde la antipolítica y la gente le creyó, porque en realidad, salvo ustedes que tienen un medio de difusión y que están obligados a transmitir, a leer, a estudiar, a buscar ideas, nosotros que hemos practicado la política como una herramienta, como bien ha dicho Carmen ahí, bueno, sabemos algunas cosas o las presentimos, y si no las estudiamos, las buscamos, estamos en un mundo que cambia tanto que somos todos ignorantes, pero la mayoría de la gente no llega a interesarle mucho el trasfondo de las ideas, de la política. Entonces, en un país, como decía Santiago Nino, que recomiendo el libro, que está al margen de la ley, Argentina es un país al margen de la ley, todo es posible. Y entonces la mentira se transforma en un elemento, y sobre todo en las redes sociales últimamente, la mentira se transforma en un instrumento de captación política. Porque, ¿qué sucede? Antes, para vos explicar un plan económico en una plataforma electoral, o para explicar cómo ibas a hacer una transformación, para que transforme la producción, o para que puedas traer la producción desde el interior al puerto, tenías que decir, digamos, que no sé, vamos a hacer mejores rutas, mejor ramales ferroviarios, lo que sea. Pero hoy no se dice eso, porque es todo tan superficial que se larga la consigna, que muchas veces es falsa, otras veces por burros lo dicen y no saben que no lo pueden hacer, hay de todo un poco en la viña del Señor. Entonces la gente confía en eso y tampoco lo investiga, porque la superficialidad que gobierna hoy como instrumento de la dominación política
es tan grande y está diseñada por los ingenieros del caos, en realidad, libro de De Anfali que también recomiendo, y él explica ahí cómo con consignas superficiales que llegan a las redes, a la mayoría de la gente, que son de segundos, no duran ni minutos, pueden atraer o no a ciertos grupos sociales que están decepcionados con el quiebre de la institucionalidad y de la representatividad que se dio a partir de los últimos años en el mundo y en la Argentina. Entonces, sin hablar de derechas, sin hablar de izquierdas, porque esas son definiciones, algunas que habría que discutirlas bastante bien. Hay gobiernos que se dicen de derecha y no son tan de derecha, o hay gobiernos que se dicen de izquierda y no son tan de izquierda, porque aunque hagan promesas de izquierda, después terminan no favoreciendo a la mayoría de la gente, o no llevando adelante políticas concretas de equidad social, en vez de hacer falsas promesas y quedar cautivo gente que necesita de los gobiernos para poder seguir adelante, sin crear fuentes de trabajo efectivas. Bueno, o sea que la verdad a media es una gran mentira. Esta es otra cosa que a mí me gusta decir siempre. Entonces, la política utiliza la mentira en realidad como un medio de instrumentación para la captación política de la gente, sobre todo de los jóvenes, porque Milei proponía cosas que ninguno podía suponer o podía creer como ciertas. Pero ¿cuál es el tema? Que mucha gente, por decepción, por rotura de la falta de representatividad de los partidos tradicionales y por la circunstancia que la mayoría de los jóvenes se dejaron llevar y cambiaron inclusive el discurso de sus padres, porque por primera vez los padres siempre influenciamos, algunos con un éxito, otros sin éxito, sobre la identidad política, como lo hacemos con los equipos de fútbol. Muchas veces influenciamos sobre las cuestiones de inclinaciones políticas, pero esta vez no fue así. Esta vez también se rompió, y también fue novedoso, el tema de que muchos jóvenes le hicieron la cabeza, por decirlo de alguna manera, a los padres que Milei era la salida porque los demás partidos no habían hecho nada, cosa que es falso. Todos los partidos hicieron algo, mal o bien. Y entonces hay una falta de credibilidad de los partidos tradicionales y eso hizo que gane Milei. Pero Milei también ganó con mentiras. O sea, yo creo que una de las cuestiones más complicadas son las que ustedes están planteando para reformar los sistemas republicanos, para que las democracias sean efectivamente ciertas, para que el progresismo pueda cumplir con sus metas, para que la justicia social se pueda implementar, la igualdad, la equidad en las oportunidades de la gente, todo lo que pensamos dentro del campo popular creemos que hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos gobernados por un mundo que va hacia la derecha, con la clásica definición de la derecha, ¿no es cierto? Vamos a hacer una definición a tientas. Bueno, la derecha se caracteriza por darle al mercado, que el mercado regule el Estado, que el Estado sea chico, no importa que sea eficaz o no, pero que el Estado sea el que desregula las situaciones socioeconómicas para que cada uno se arregle como quiera. Yo defino eso hoy como la derecha, digamos. Más ingredientes tradicionales, que son no tradicionales, que son derechas autocráticas, derechas que no necesitan de un golpe de Estado ni de cerrar el Congreso para transformarse en autoritarias. Entonces, esto es lo que está produciendo hoy la mentira desde el campo político y social. Justamente, me parece que la consigna de ustedes está muy acertada hoy. Justamente de eso te quería hablar. El otro día estaba leyendo un artículo en página 12 del escritor Alan Pauls. Sí. Y Pauls plantea que en nuestra generación se crió viendo cine donde en las películas de Marvel, en las películas de superhéroes había un malo que quería conquistar al mundo y quería someter a la población, y estaba el bueno que iba digamos a contrarrestar ese poder maligno que estaba representado, por ejemplo, en Skeletor, si hablamos de He-Man, o Lex Luthor si hablamos de Superman. Hoy en día, plantea Pauls, estos malignos están como de cara visible, que son estos multimillonarios, ya estúpidamente millonarios, como lo llaman algunos periodistas, que tienen tanto poder que están buscando, por ejemplo, Elon Musk está buscando vida en Marte para ver si él puede transportar una ciudad a Marte, donde quienes van a ir ahí, y planteando que nuestro planeta se va a destruir.
en vez de con el poder que tiene este personaje, podría decir, bueno, voy a tratar de salvar el planeta Tierra, buscando alternativas posibles para que todos vivamos en común unidad. No, el tipo, o sea, es como un malo que está visiblemente frente a de cara a la sociedad. ¿Qué opinas sobre este nuevo? Porque recién fuiste por ahí un poquito sobre estas derechas autocráticas. No, yo quiero que ustedes recuerden las imágenes de cuando asumió Trump. La primera fila en todas las historias de las juras de los presidentes estadounidenses están los miembros de la corte, expresidentes, científicos, representantes de las columnas del saber y de la educación norteamericana, pero sin embargo esta vez en la primera fila estaban los 5 o 6 multimillonarios que no son tontos ni estúpidos, al contrario, pero que organizan la dominación por intermedio de las redes sociales. Si ustedes se fijan en las empresas que hoy ganan más dinero, hay empresas que producen como Meta, que producen dominación por intermedio de las redes, ganan más dinero que las petroleras. Es increíble lo que estoy diciendo. Pero bueno, es así. Entonces, hasta ahí va el mundo, ¿no es cierto? El mundo va a estos tipos que tienen una red de ingeniería tan grande que los sistemas de dominación en esta etapa de expansión capitalista, de que Marx que decía que la última etapa del capitalismo era la expansión del capital financiero. Bueno, eso ya pasó, ya hay una expansión del capital financiero y ahora hay que organizar cómo ese capital financiero queda en manos de pocos, pero cómo se domina, ¿no es cierto? Cómo se cree que la gente puede llegar a ese camino. Y bueno, es el sálvese quien pueda, es que el mercado regule todo. Al mercado también lo regulan las redes sociales y la gente que está apretando botones en Silicon Valley o en Wall Street. Entonces, fíjense ustedes cómo ha cambiado todo en la vida. Hoy lo que tenemos en nuestras casas no es lo que vamos a comprar al mercado de barrio o al supermercado o a los grandes centros de supermercadistas, sino lo que nos trae una gran empresa en distribuidora de cosas, ¿no es cierto? Hoy no hace falta tener una gran oficina para que un tipo se siente, te diga qué necesitas vos y dónde lo podés comprar, y el tipo te ofrece 5, que es Mercado Libre. Y así en el mundo. Entonces yo digo, ¿estamos preparados? Porque la otra pregunta a la que ustedes plantean es, ¿estamos preparados para descubrir la mentira? ¿Estamos preparados para que en esta etapa de la posverdad en el mundo nosotros podamos contrarrestar la gran mentira? Y yo creo que debemos prepararnos. Hoy no estamos muy preparados, ¿no es cierto? Hoy estamos bastante complicados con el tema para ir al caso nuestro, ¿no? Al latinoamericano o a la Argentina. Estamos complicados porque no hay oposición. Digamos así, ¿a qué partido de la oposición no aprovecharía de alguna forma más eficiente, eficaz, las cuestiones desastrosas que está haciendo este gobierno? Sin embargo, no las aprovechamos porque no existimos como partidos opositores de mayoría ya. El justicialismo está partido porque el que puede ser, la jefa no quiere que sea, el radicalismo está licuado en el PRO después se licuó en la Libertad Avanza, recién ahora está otra vez separándose con acciones concretas. Entonces ahí tenemos un problema muy serio en Argentina, ¿no? Y sin embargo, si vos hablas con el núcleo duro de la gente que lo votó a Milei, sigue defendiéndolo y lo va a volver a votar. ¿Por qué? Porque no hubo una clasificación de las mentiras, digamos, ¿no? No fue suficiente lo que dijimos, porque tampoco somos creíbles. O sea, nosotros criticamos hoy, por ejemplo, o cierta gente critica con mucha dureza la cuestión de Adorni, pero para la gente no está calificada ese político para poder criticar, porque en su gobierno también hubo mucha corrupción. Y entonces estamos en un gran problema, en un caos, creo yo, que habría que solucionarlo de alguna manera. Y yo vuelvo siempre a esto, para resumir mis ideas, ¿no? Volvamos a los partidos políticos. Porque las alianzas, cuando yo planteaba esto hace unos años, volvamos a los partidos políticos, ¿qué me decían? No, las alianzas, eso es viejo. Gastón, las alianzas triunfan en Europa, son todo, y las alianzas ya no triunfan en Europa. O triunfan porque ganan la elección, pero después no pueden hacer gobierno. O triunfan porque el Vox o el
PP se tuvo que aliar con otros tipos que eran de ultraderecha, o la izquierda o el Partido Socialista se tuvo que aliar con separatistas vascos o catalanes, y después se les ponen graves las cuestiones para poder armar gobierno ahí. Y fracasan las alianzas también, ¿no es cierto? Y hay votos de censura por todos lados y primeros ministros en las grandes democracias parlamentarias europeas que fracasan. Entonces, yo digo, primera cosa, y perdón por ser larguero, ¿no? Volvamos a los partidos políticos. Volvamos a ver si... Sí. Hablando de los partidos políticos y para ir cerrando un poco la conversación, sí. ¿Cómo ves? Sí, soy muy larguero. No, pero está bueno porque lo que justamente te convocamos es para profundizar y para escuchar tu análisis, que es muy interesante. ¿Cómo ves la política en Monte? ¿Cómo ves el gobierno, el segundo gobierno de Castro? ¿Cómo ves la oposición? ¿Qué mirada tenés hacia el 2027? Contame un poquito sobre San Miguel del Monte. Bueno, en primer lugar, yo creo que como toda elección, y en las últimas elecciones se pudo ver claramente en Monte, va a haber una influencia nacional y provincial. O sea, salvo que haya cuestiones muy autóctonas o territoriales o municipales fuertes, también va a haber esta vez una oleada que puede ser que influya sobre la elección. Fíjense ustedes que La Libertad Avanza, con todo respeto lo digo, tiene 2 concejales. Y bueno, yo estuve en alguna sesión del consejo, no tengo nada que decir de esos concejales, pero era impensable que en Monte iba a haber 2 concejales, pero no fueron quizá por mérito de esos concejales, que no los conocían como vecinos o como hacedor de propuestas hacia la gente, casi nadie los conocían como otras características vecinales, sin embargo son concejales, y bienvenido sea, no los estoy criticando, estoy describiendo un fenómeno político. Entonces, en primera instancia va a haber una influencia nacional. En segunda instancia, el gobierno del radicalismo en Monte ha tomado decisiones políticas erróneas, se ha cerrado, no ha abierto la conducción partidaria, o sea, en vez de abrir la conducción partidaria a otros sectores que no sean los ultraoficialistas del intendente, por ejemplo, los mismos funcionarios son los que están en la mesa de conducción del partido. Y ahora han repetido otra vez el mismo error. Eso los aísla un poco, no solo del radicalismo, sino de la gente, porque son los mismos. Y después, bueno, ha tomado decisiones políticas erróneas para mi humilde entender, como son, ha abandonado el tránsito, ha abandonado la accidentología, es una decisión política, independientemente de que hay acciones positivas que ha hecho con respecto a la cuestión de la ruta 3 del tránsito, sí. Y que es complicado en Monte, también en Apple, por supuesto, porque he estado en Apple y ya no aparece la voz de antes, no le da la trascendencia que tiene la accidentología o el respeto y tampoco ha hecho normas de convivencia dignas para una ciudad que está creciendo. Y son todas cuestiones de políticas municipales preventivas que hay que hacer, porque hoy ya quizás tarde, porque ya Monte ya no es un pueblo, ya es una ciudad y tiene algunas características de pueblo, pero otras de ciudad del Gran Buenos Aires, el tema de la seguridad, de la participación del ciudadano en los problemas de seguridad, como lo que era el foro, el problema de las redes, de las redes de agua potable, de las redes de gas, de las cloacas, son cuestiones de la contaminación de la laguna. Desde que yo me acuerdo, hace 40, 50 años en Monte se discutía siempre la fábrica sin chimeneas que era la laguna, pero la laguna se está transformando en una cosa que no es lo que nosotros pensamos que tenía que ser, y tampoco se han tomado prevenciones, ¿no? Bueno, creo que eran jóvenes que les faltaba gestión, después ya tuvieron gestión, y bueno, eso es lo que me parece. Con respecto a la oposición, creo que está cometiendo el error de dividirse. No puede ser que el radicalismo se haya cerrado en un comité de funcionarios y que el Partido Justicialista tenga 2 o 3 sedes. Me parece que es un disparate, sobre todo porque tiene unos y otros, los radicales y el justicialismo, tiene gente nueva que proponer, no tiene por qué proponer los mismos de siempre. Y después, bueno, está el PRO, que está encabezado por Sandra, que es una militante
a full y camina, y ahora por este fenómeno nuevo, que no sé cómo va a terminar, que es la Libertad Avanza, que ahí sí, yo creo que hay una influencia nacional y provincial, por supuesto, sobre todo nacional, porque por eso salieron los resultados que salieron. Así que me parece que hay que esperar un poco en Monte, el radicalismo tendrá que dar alguna nueva opción. Yo lo dije, no hay que, en la última elección les dije, muchachos, no plebisciten al intendente, porque ya es una función, perdón, un mandato y medio, y hay un desgaste natural y la gente se va a tomar de los errores. Entonces, ojo con plebiscitar la cara del intendente porque no nos va a ir bien. Y así pasó. En vez de ofrecer otras cosas, plebiscitaron si vos estabas o no estabas con lo que se estaba haciendo o con la figura de Jos. Y no le fue bien, pelearon el lugar con la Libertad Avanza y el PRO. Y el justicialismo yo creo que tendría que ir unido, tendría que presentar unas opciones nuevas, caras nuevas, cambiar los apellidos. No estoy en contra de ninguno, ni estoy hablando de nadie en especial, pero cuando vos ves lo que está pasando decís, bueno, otra vez lo mismo. Bueno, podemos renovar. El justicialismo, Monte es un pueblo conservador. Y es un pueblo conservador que ha pasado del conservador al conservador popular, que es la raíz del peronismo en San Miguel del Monte. Esta es la historia. Entonces, Monte, yo no digo que es radical, yo siempre digo que Monte es un pueblo conservador y casi peronista, por no decir conservador peronista. Esta es la verdad, esto es lo que yo pienso, y no quiero que nadie se sienta ofendido, es mi parecer, que todo el mundo lo conoce. Entonces, el peronismo tiene opciones para ganar. Lo que pasa es que si no hay una posibilidad de unirse a nivel provincial y si el discurso es la pelea entre los del mismo palo, no puede ser que no tengamos todavía una opción de candidatos a menos de un año de la primera elección. Si suponemos que va a haber una interna, después va a haber las PASO, después ya estamos que antes, o sea, ya perdimos casi un año, dentro de un año no tenemos que tener candidatos. Y la verdad que tendría que haberlos ahora o dentro de unos meses. Después del Mundial tendría que pararse alguien como candidato. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Bueno, pasó por aquí, por la nave de los sueños. ¿Por dónde vamos a pasar? Gastón Ortiz Maldonado. Te damos un gran abrazo, Gastón, por tu abrazo grande, gracias. Por tu pensamiento, y estamos en comunicación próximamente, seguramente. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Debatimos. Seguimos en la 93.9 Radio Abbott, la radio del pueblo.